96.1 de FM continúa su programación con esta gran fiesta editorial. El sexto Tianguis de la Diversidad Textual ha llegado casi a su fin. No queremos dejar pasar esta oportunidad de invitarlos. Seguimos en Adolfo Prieto número 133. Aquí está Radio UNAM, cerca del Metrobús Amores, exactamente a unas 2 cuadras. Ustedes podrán encontrar el corazón de nuestras instalaciones con, repito, una gran fiesta de libros diferentes, de editoriales nuevas, emergentes, también resistentes, irreverentes algunas. Estas intervenciones, contando con esta mesa especial, se dedican a los editores, a quienes hacen posible los otros libros. Les saluda Montserrat Muñoz, haciendo también un gesto de saludo a nuestra producción aquí en Radio Universidad, el equipo técnico y creativo, además de presentar a nuestros invitados de lujo. Durante los próximos minutos conversaremos sobre las posibilidades del libro con invitados excelentes que en este momento hacen también guiños de complicidad. Nos iremos primero con Odín Rocha de Barbas Poéticas. ¿Cómo estás, Odín? Hola, Monse, gracias. Bien. Bienvenidos. Los saludo un poco serio, pero déjenme contarles que posee una playera con el logo de Batman enorme que también lo dota de personalidad, así como sus tarjetas de presentación, la característica barba y también las letras. De frente mío está Lord Svarti de el sello Lord Svarti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien aquí. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, Tonatiu Trejo de Esto no es un libro. Esto no es un libro, así es. Esto es un libro. Esto es un libro. Buenos días a todos. Muchas gracias por la Esto invitación. sí es un libro. Buenos días a todos. Bien, rompiendo el hielo de esta conversación, quisiera que se presentaran, que nos contaran sobre su trabajo editorial, sobre si es la primera vez que vienen aquí a los otros libros o, ya lo sabemos o lo sabremos, ya son amigos de estas ediciones. Entonces, ¿qué cuentan en este tianguis? Precisamente el domingo día. Es domingo de ir al tianguis, ¿no? Hay quienes vamos al tianguis el domingo para desayunar unas carnitas, pero esta vez vamos al radio y apréndale, mamá, porque estoy en el radio, ¿no? Que lo graben, porque de aquí a 10 años más que salga uno. Gracias por invitarnos. Barbas Poéticas tiene 5 años ya, esta primavera cumple 5 años, cumplió 5 años en marzo, y pues lleva 5 años de ser una revista digital. Empezamos como una storage, una bodega para poner todas las fotos que teníamos acumuladas de todos los poetas beats y todos los poetas barbones que tenía yo guardadas ahí, junto con mi amiga Sandra Peña, que le mando saludos. Y pues con el paso del tiempo se fue convirtiendo en más cosas. A estas alturas ya tenemos más de 16,000 personas ahí echando cotorreo. Entonces creo que está padre. Y nos convertimos también en una revista digital que está también en web, barbaspoeticas.com, donde la línea es contracultura, música, filosofía y pues todo lo que nos vaya llamando la atención. Hacemos traducciones de cosas, hemos tenido cosas del alemán, de muchas cosas del inglés, por supuesto, y pues sobre todo traducción de poesía. Entonces tratamos de divulgar las cosas que no están muy comunes en español, o que simplemente siguen siendo leyendas urbanas hasta ahorita, o alguien dice que lo leyó hace 35 años, pero nadie sabe dónde. Entonces lo vamos recopilando y lo traducimos. Y apenas hace 1 año y medio empezamos a hacer producción editorial, hacer una producción editorial ad hoc a cada autor. Siempre les digo que piensen en exactamente qué necesitan y para qué lo van a usar, y entonces los ayudamos a desarrollarlo. Cada uno de nuestros libros es diferente, aunque tenemos una línea de bolsillo para facilitar los costos y la distribución, y que los puedan traer en la bolsa y en todos lados. Pero hemos estado trabajando así y hasta el momento ya llevamos una docena de libros y va bastante padre. Oh, qué bien. Además, déjenme darles un poco de detalles, porque hemos sabido a través de redes sociales y diferentes publicaciones tuyas que realmente lees a los autores, que buscas libros como en primeras ediciones, que contradices también algunas publicaciones, que sabemos también que, bueno, el perfil realmente está basado en la ciudad, en calles que existen. Hablas también de un tono, pues, a veces irreverente, un poco cómico, y esto también forma parte de Barbas Poéticas. Entonces, pues, esta energía de clavarse en las cosas, supongo, Pues ¿no? hay que ser clavado en algo, ¿no? Hay quienes son clavados viendo el fútbol o alguna otra cosa, pero pues también yo me clavo con los libros, y de repente pues sí es un poquito chocante para mí, para los que están cerca, ¿no? Pero es muy interesante porque
porque pues hay que saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y por eso te clavas en encontrar primeras ediciones o quizás no primeras ediciones, que ya es como decir demasiado, pero sí las fuentes primarias de quién dijo eso y a ver si es cierto que lo dijo, ¿no? Hace tiempo me clavé, escuché con esta frase de no confíes en nadie mayor de 30 años y la encontré, que era un texto de Jerry Rubin que se llama Do It, que era sobre los hippies, salió en el 71 y lo escribió como por el 68 cuando estaban las manifestaciones en Estados Unidos con los que querían levitar el Pentágono y todas estas cosas. Entonces es muy interesante cuando encuentras la fuente y entonces ves el contexto real. Yo siempre he apostado por la persona en sí, ya meterse en personaje y decir que soy la reencarnación de fulano de tal y eso, pues también se me hace demasiado, ¿no? Entonces me gusta que la gente sea a sí misma, saberlos a ustedes y saber cómo son en realidad y que lo que hacen en sus editoriales manifieste su personalidad. Y eso pues no lo puedo evitar cuando me dices que publico cosas así con humor y que me meto con la gente o me enojo con revistas que dicen cualquier cantidad de tonterías sobre las cosas que yo he leído y digo, no, ¿cómo creen? O sea, ustedes están publicando decenas de miles de ejemplares y dicen mentiras o inexactitudes, pues bueno, entonces ahí me prendo y empiezo ahí a vociferar. Pero bueno, así me pasa siempre con todo, ¿no? Así nos pasa a nosotros, a aquellos que compartimos la pasión por los libros y por el mundo editorial. Y hablando también de eso, Svarti Ediciones, si ustedes se acercan a su stand, podrán ver el libro 17 años de misantropía, que es una de las primeras publicaciones que hiciste. Cuéntanos sobre esto y también sobre lo reciente y obviamente bajo el sello. ¿Cuál es el proceso para que algo pueda ser pasado por Svarti Ediciones? Bueno, buenos días. Pues Esbarte Ediciones nació hace como 3 años. Ya es un proyecto editorial que yo fundé con Pablo Peña, pero todo esto nació de una inquietud a partir de los 17 años en donde ya quería publicar mis libros. No había leído ni siquiera muchos libros. Me imagino que mi biblioteca constaba de 10 o 15 títulos a lo mucho. Y se me hizo fácil, justo con ese nivel de ignorancia, poder publicar mi primer libro. Después de eso, pues uno hace un libro, o al menos me imagino que nos ha pasado similar aquí a los que están en esta mesa, que haces un libro y piensas, creo que puedo hacer uno mejor. Y luego vas y haces otro, y luego creo que puedo hacer otro mejor que ese, ¿no? Entonces, así fue como pasó. En un principio era muchísimo más llevado por mi línea como escritor, como por contar mis historias y que estuvieran publicadas. Pero una vez que llegué a estudiar cine en Guadalajara, en la escuela del CAF, esta escuela de Guillermo del Toro, que últimamente ha sido bastante mencionada, em, descubrí como la plástica, ¿no? Me empecé a enamorar más como de la plástica del libro. Mis maestros eran pintores, por lo general los maestros que nos daban clase, entonces sabía muchísimo como de escultura, de videoarte, de videodanza, y eso como que me fue cambiando un poco la idea, además de que cuando ya estaba en la universidad, pues ya era estudiambre, no tenía dinero. Y en ese momento me dijo un amigo que había una barata de papel calcomanía y que podíamos hacer un libro en papel calcomanía y iba a ser como lo más barato que íbamos a hacer. Entonces de ahí desarrollé un concepto de poesía urbana que se pudiera pegar en las calles y sale el primer libro como conceptual que se llama Sale pues basura. Y después de ese libro ya empecé a experimentar con diferentes formatos, siempre con mis historias, hasta que abrí Esbart Ediciones. Y ya con Esbart Ediciones empecé ya a tener más ideas de libros que ideas de historias por contar. Y la primer cosa que quería hacer era un libro que se leyera en la oscuridad. Justo aquí en los otros libros, mesa con mesa, conocí a Miguel Lupián, que es este escritor al que le mandamos saludos, un escritor de minificciones de terror y de fantasía. Entonces con él me hice amigo y le pedí este proyecto y él fue el primero en creer en Smart Ediciones. Después de eso hemos hecho libros raros, libros que se han impreso en 3D, libros que tienen forma de cucaracha, obviamente el libro que se lee en la oscuridad y pues varias cositas extrañas. Qué gusto, la verdad, que relates eso, porque podríamos decir que Radio UNAM y este Tianguis de la Diversidad Textual también ha sido parte de la creación de este sello. ¿Cuántos años tiene? Pues yo escribiendo ya tengo más de 12 años. El sello editorial de Sbarti nació en el 2015. Perfecto. Bueno, pues nos queda una presentación, Tonatiuh Trejo, de Esto es un libro. Cuéntanos qué te mueve para ser un editor.
Bueno, inicialmente el proyecto surge como una necesidad de explorar hasta dónde podemos llevar un proceso editorial convencional. Creemos que una responsabilidad gigantesca de cualquiera que se dedique a producir objetos culturales es intentar entender sus procesos y descubrir hasta dónde puede experimentar con ellos, hasta dónde puede suscitar experiencias diferentes, siempre diferentes. Y el reto fue, al iniciar la editorial, eh, partir en un gremio, en el gremio editorial que tiene sus procesos muy bien establecidos de principio a fin. Eh, Intentar encontrar la plástica dentro de ese proceso, en cada uno de los eslabones, en cada una de las partes que compone ese proceso que lleva finalmente a que un libro exista, y desarticularlo para, a la hora de volver a ensamblar este proceso, eh, producir un acercamiento distinto a la lectura en cada uno de los objetos editoriales que hacemos. Lo que define prácticamente todo nuestro catálogo es una inconsistencia bárbara. La verdad es que ninguno de nuestros objetos funciona ni conceptual ni mecánicamente igual a otro. Trabajamos bidireccionalmente, encontrando creaciones tanto literarias como gráficas o plásticas que nos reten a idear un dispositivo de lectura específico para ellas, pero también nos dedicamos a producir objetos raros para retar a estos creadores a que los llenen, a que los abarquen con su obra, alejándose de estos procesos que ellos también ya manejan muy consuetudinariamente. Entonces, podría yo decirte que el laboratorio editorial que lleva el nombre, esto es un libro, tiene justamente como centro de atención ese concepto de libro y hasta dónde puede estirarse, hasta dónde lo podemos modificar, basándonos un poco en esta lectura que hacemos de la sociedad moderna, de las nuevas generaciones que buscan consumir cultura de forma muy diferenciada. ¿Cuál es la última publicación ya para entrar a La última nuestro publicación tema? es un libro postal. Hicimos una recopilación de cartas que nos parecen relevantes en la vida de algunos autores, de algunos artistas como David Bowie, de algunos escritores como Cortázar, de algunos comediantes como Groucho Marx. Y terminamos resolviendo nuestro libro, produciendo una carta. Está encuadernado de manera que para que el libro cumpla su ciclo, como lo tenemos nosotros planeado, tenga que pasar por esta transición postal. O sea, tienes que enviarlo y tienes que recibirlo. Porque no nos interesaba solamente reproducir los textos, sino reproducir todo este gesto y toda esta emocionalidad que involucraba que te llegara una carta un día a tu casa, ¿no? Entonces, para replicar lo más posible la emocionalidad de estos textos, produjimos un libro que, para describirlo rápidamente, tiene forma de carta, está sellado, viene con el porte pagado. O sea, nosotros prácticamente solo te lo dejamos para que escribas una dirección postal y lo envíes a quien tú quieras, para que cuando llegue a tu casa, esa carta, ese objeto se convierta de una carta a un libro. Qué maravillosa idea. Estamos interesados en hablar sobre el proceso, sobre la forma y el fondo. Entonces, teniendo estas presentaciones, dicho lo anterior, quisiéramos introducir también a nuestra audiencia a cuestionarse sobre qué es un libro. Pongamos la imagen que nos llegue a la mente si pensamos en esta palabra libro, y podríamos a partir de ello desfragmentarla y extrapolarla a su trabajo editorial. Entonces yo les podría preguntar a cada uno esto, ¿qué es un libro? Creo que a estas alturas del siglo ya un libro es como una buena plaga, ¿no? A veces se decía, ¿no? En algún texto entendía yo que hay más libros aquí que habitantes en ciertos países pequeños. Entonces, de repente, a mí me parece que hay un exceso, pero es un exceso que podemos aprovechar. En mi caso, con Barbas Poéticas, en cuanto a la producción editorial, pues trato de hacer poco,
pero dedicarle el tiempo que se merece cada uno, ¿no? Y llegar a donde debe de llegar cada publicación. Nuestra última publicación es El Cantar de Quetzalcóatl de Hécatl. Es un libro de Slayman Bonilla donde es el inicio de una saga fantástica de aventuras, épica, de guerreros, de dioses, pero ubicado en la Mesoamérica prehispánica. Entonces es una propuesta que viene distinta a lo que estamos acostumbrados, va a ser una trilogía, entonces estamos apostándole a esa publicación y pues hemos tenido bastantes otras, ¿no? La primerita publicación, me acuerdo, fue una mía que se llama Alice in Limboland, que es una adaptación de Alice en el País de las Maravillas, y de ahí empezamos a jugar con todo el proceso editorial, como bien dice Tonatiuh, que pues le encontramos el camino y pues decidimos seguirlo y ir probando los caminos diferentes, cambiando alguna cosa, poniendo otra, y entonces ha salido algo padre. Me parece que es un libro. Bueno, un libro es una parte de la historia que cada quien aporta, ¿no? Al presente. Ahorita, en la segunda década, casi tercera década del siglo XXI, pues estamos produciendo la historia que se van a encontrar las personas dentro de 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, así como nosotros ahora alabamos o elogiamos los libros de ediciones de los años 30, de los años 50, y nos mojamos con algún libro original de 1920 y tantos, así va a pasar en 2080 cuando digan, mira, este libro salió en 2018, imagínate la gente cómo vivía en ese tiempo, se atrevía a salir a la calle vestida así. Bueno, entonces creo que estamos haciendo historia, ¿no? Quizás por eso la gente igual trata de adorar a los libros, porque pues, es algo muy bonito, pero también hay que tomar en cuenta que es una forma de producir historia, una forma de producir cultura, y es una forma de producirnos a nosotros mismos. Para mí ese es un libro, es historia, es parte de nuestra historia. Wow. Marcando y haciendo también la diferencia. Pues yo creo que, justo como lo dijo al final Odín, es la historia y es hacerte parte de la historia. A mí me interesa mucho y algo que yo reviso mucho para tener nuevas ideas es la historia de los libros. Entonces, saber que, por ejemplo, los libros que se hacían en México en la época prehispánica eran con un papel que se creaba de ramas de árboles, ¿no? Que es un papel oscuro. Entonces tenían que hacer tintas brillantes porque tenían un papel oscuro. Entonces por eso uno ve tantos colores en la historia de México y de sus imágenes, porque lo tenían que hacer así para que resaltara por encima del papel. Entonces el mismo papel los llegó a llevar nuevas tintas y la forma en la que se hacían los libros códice en ese momento era lo que ahora conocemos como libro acordeón o libro tipo biombo. Entonces, el saber eso, el saber que existe un estilo de libro mexicano, propiamente de México, pues es como parte de esa historia, ¿no? Si tú haces un libro biombo, estás aumentando esa historia del libro, como digamos, como el más al estilo mexicano. Y pues también en otras cosas, por ejemplo, nunca nos preguntamos por qué leemos grecorromanos o por qué leemos filosofía grecorromana, pero esto pasó hace como 2 siglos que se inventó el libro en el tipo bolsillo. Se inventó en Italia y el editor que lo inventó fue el mismo editor que inventó la cursiva, porque así cabían más palabras en un espacio más pequeño y se podían hacer estas grandes ediciones en libros de tamaño de bolsillo. Y a él le gustaba muchísimo la filosofía grecorromana. Entonces, pues como eran los primeros libros de bolsillo, fueron los primeros que se empezaron a mover y la gente les gustó la idea y les gustó el formato y lo empezaron a copiar en otros países. Y pues, ¿qué hacían? Pues hacer el mismo libro grecorromano traducido. Entonces, el gusto de un editor italiano terminó afectando cómo todos vemos la filosofía en el resto del mundo. Esas son como las cosas que a mí me interesan y me cautivan sobre el cómo hacemos libros y el qué es un libro, ¿no? E ir buscando la historia. Tonatiuh Trejo. Creo que es una pregunta, hacerse esa pregunta es fundamental para cualquier proyecto editorial. Nosotros, a través de nuestras propias exploraciones y desarrollando una teoría dentro de nuestras propias, los propios muros del laboratorio, encontramos que esta idea del libro, como nos gusta a nosotros producirlo, se deshace de esta idea de que el libro es un objeto y recupera al libro como la idea de un circuito intangible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Decía Maurice Blanchot que un libro que no es leído no existe. Y creo que al final el último gesto creativo en un proceso editorial siempre lo va a hacer el lector.
lo que nos toca a nosotros como editores es crear estos puentes, estas plataformas de comunicación entre un contenido, un texto, eh, una producción artística y esta persona que al final va a cerrar este circuito para que hacer que el libro exista. Entonces, en este intermedio entre la producción gráfica, la producción literaria y la lectura o la exposición a este tipo de manifestaciones artísticas, nosotros podemos idear diversas plataformas. El libro ya no, para nosotros, ya no es este objeto secuenciado que conocemos todos y que hemos manipulado desde que somos muy chiquillos, sino puede ser muchas cosas. Creo que esta confrontación entre la idea del libro que se va a terminar y va a morir confrontándose con lo digital, nos dejó la idea y nos dejó tantos pedazos esparcidos y nos dimos cuenta de que lo editorial abarca muchas cosas y puede abarcar muchos espacios, porque la lectura no solamente es un encuentro intelectual con un objeto. Aquí en Radio UNAM ustedes tienen un ejemplo muy concreto, que es, tienen una narrativa desarrollada en la volumetría del edificio de Radio UNAM. Entonces, para leerlo hay que caminar el edificio. Se lee con el cuerpo, no solo se lee con los ojos, no solo se lee con la mente. Lo que hizo Argeo Mondragón en este lugar fue hacernos muy evidente que se puede hacer esta vinculación entre una narrativa y una lectura con más que un sentido, ¿no? Y eso es lo que intentamos provocar nosotros en cada uno de los objetos que hacemos. Que cada que llegues a un objeto editorializado, no solamente estés buscando el texto que viene adentro, sino que cada que te allegues a esta producción editorial que hacemos, te encuentres con una experiencia distinta. Y entonces tu experiencia de la lectura no solamente es entrar e imaginarte lo que está allá adentro, sino el propio dispositivo te está dando una nueva posibilidad de leer, ¿no? O sea, creo que en este tren que estamos intentando proponer hay muchas partes que se tienen que remirar a sí mismas, como los autores, como los puntos de distribución, como los distribuidores, como los puntos de venta, como las ferias del libro, que están, pues básicamente, abriéndole las puertas a este tipo de edición. Y uno de los ejemplos, pues, es el Tianguis de la Diversidad Textual de la UNAM. Maravillosas intervenciones, hay conocimiento, se nota que hay pasión, que hay sobre todo ideas, y podríamos hablar también de que el libro es también una experiencia. Podríamos ver libros o imaginar libros que suenen, libros que huelan, libros que puedan ser quemados, libros que no sé, que puedan sembrarse quizás y germinen literal con nuevas palabras. Muchachos, ha sido un gusto y un honor tenerlos en esta mesa. Desafortunadamente el tiempo se nos va, pero continúa abajo en esta fiesta editorial, porque todavía estaremos hasta las 3 de la tarde con la gran clausura de esta sexta edición de los otros libros. Gracias, Odín, gracias. Lord Svarti, y gracias, Tonatiuh, por estar aquí. Acérquense a Esto es un libro, a Svarti Ediciones y a Barbas Poéticas en redes sociales. Continuamos en Radio UNAM 96.1 de FM. Buenas tardes.